Lucas capítulo 1, del versículo 31 al 35. Leo. Y ahora concebirás en tu vientre, le está hablando acá el ángel a María. Y le dice, ya hemos leído del versículo 26 al 30 la última vez, ahora continuamos. Como el tiempo es tan corto, yo no puedo siempre leer todo lo que vimos la vez pasada y volver a hablar de lo mismo, pero por eso no se sorprendan si avanzamos ahí donde quedamos, ¿no es cierto? Versículo 31, en adelante hasta el versículo 35. El ángel le dice a María, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá... me equivoqué. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Acá vemos este texto. Vamos a ir viendo como siempre cada versículo. Continúa con lo que el ángel le venía diciendo a María y comienza diciendo, y ahora concebirás en tu vientre. Vas a concebir en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Jesús, Yeshua en hebreo, ¿no es cierto? Jesús, ese nombre tan sublime, significa el Señor es salvación. Ese es el significado del nombre, Jesús. El Señor es salvación. Ese nombre tan precioso, con el cual se han hecho tantos poemas, tantas canciones, con el cual está lleno nuestro corazón, nuestra alma. Ese nombre que con solo escucharlo lleva a que nuestro corazón se llene de gozo. Jesús. Ese es el nombre de nuestro Salvador. Este, continúa diciendo, será grande. Sabemos que también se dijo lo mismo sobre Juan el Bautista. El ángel Gabriel le dijo a Zacarías, este será grande. La diferencia es que acá dice, continúa hablando, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Hijo del Altísimo. Las palabras que utiliza acá son las mismas palabras que se utilizan en el Antiguo Testamento, en la Septuaginta, en la traducción del hebreo al griego, para cuando siempre decía, cuando dice Altísimo, el Dios Altísimo. No es simplemente el Altísimo, es el Dios Altísimo. O el Dios soberano. Estamos hablando del Dios creador de todas las cosas, que tiene toda la soberanía sobre aquello que Él ha creado, es decir, sobre todo lo que vemos y no vemos. Él creó lo visible, lo invisible. Él es el Dios Altísimo. Y acá está diciendo, este Jesús que tú concebirás y darás a luz a aquel Hijo, será grande y será llamado Hijo del Altísimo, Hijo del Dios Altísimo. Ese es Jesús. Cuando dice Hijo del Dios Altísimo, lo que está diciendo, cuando uno dice Hijo de Dios, como se lo dice acá, Hijo del Dios Altísimo, lo que está diciendo es, esta
este ser tiene todas las cualidades que tiene su Padre. Con otras palabras, María, tú vas a dar a luz al Hijo de Dios, quien es Dios mismo. Él tiene todas las cualidades que tiene Dios. Él es el creador de todas las cosas. Lo vimos la vez pasada, la última vez que hablamos, el jueves anterior, hemos visto cómo Él es el creador de todas las cosas. Colosenses capítulo 1, Hebreos capítulo 1, también podríamos haber visto Juan capítulo 1, versículo 1 al 4, y vemos cómo Él ha creado todas las cosas. Jesucristo, el Verbo, como le llaman el Evangelio de Juan. Él creó todas las cosas, Él es Dios, Él es Dios. Está diciendo acá, este será grande y será llamado Hijo del Dios Altísimo. Él es el Hijo de Dios de una forma que tú no lo eres. Tú eres una hija de Dios, pero tú no eres el mismo tipo de hijo de Dios que Jesucristo lo es. Hay una diferencia gigantesca, porque tú nunca serás Dios, Él es Dios. Él es Dios. Por eso Jesucristo le dijo a María, no me toques, o no me agarres, se puede traducir también. Cuando María se le acerca, ¿no? María Magdalena quiere tocarlo luego de que él había resucitado. Le dice, no me toques, porque aún no he vuelto a mi Padre. ¿No es cierto? Y él dice, a mi Dios, a mi Padre, a mi Padre y a tu Padre. Él es de una forma en particular mi Padre que no es tu Padre. Mi Padre y tu Padre. Él es de una forma en particular mi Padre que no es tu Padre, no es simplemente nuestro Padre. Jesucristo tiene una relación con el Padre que es completamente más completa que la nuestra, en el sentido de que Él mismo es Dios. Nosotros, a través de Jesucristo, tenemos una relación plena con Dios el Padre, a través de Jesucristo. Es en Jesucristo que somos llamados hijos de Dios. Es en Jesucristo que hemos sido adoptados, que hemos sido hechos hijos. Jesucristo, Jesús, como lo dice el versículo 31. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Él vendría a esta tierra y sería llamado como como Él es, el Hijo de Dios. Hijo del Altísimo. Así que acá tenemos en este versículo al ángel Gabriel dándole a conocer a María, diciéndole que lo que ella concebirá es a Dios mismo. Pero continúa hablando y dice, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Ajá, David es su padre. Si David es su padre, significa que él también es hombre. Él es Dios y también es hombre. ¿Pueden ver cómo esta doctrina tan grande está escrita en un solo versículo? Él es Dios y es hombre. Nuestro Jesús es Dios y es hombre. Antes de haber nacido de María, Él era Dios. Por toda la eternidad, Jesús es Dios, siempre fue Dios. Pero a partir del momento que María concibió y luego dio a luz al Señor Jesús, Él dejó de ser solo Dios para ser también hombre. Esto es lo maravilloso. Ahora, Jesucristo luego hizo su vida, su ministerio, como aquel Dios hombre. Él como hombre vivió la vida perfecta que ni tú ni yo podíamos vivir. Él como hombre murió en la cruz. Solo un hombre puede morir, Dios no puede morir. Pero Él como hombre pagó por tus pecados y pagó por mis pecados. Él como hombre cargó con tus pecados. Él como hombre sufrió como tú sufres. Y por eso Él tiene esa compasión y tiene esa capacidad de también sentir como vos sentís. Porque Él vivió todas las tentaciones y dificultades de esta tierra, pero sin pecado.
Ese es nuestro gran sumo sacerdote, que tiene compasión con nuestras debilidades. Él es nuestro gran Dios, que también es hombre. ¿Han pensado en esto? ¿Han pensado que Jesucristo, ahora en este preciso momento, a la derecha de Dios el Padre, tenemos al Señor Jesucristo, como siempre fue? No se olviden, el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 17, Él oró al Padre, le dijo, le pidió al Padre, Padre, permíteme volver a la gloria que yo tenía contigo antes que el mundo fuere. Él quería volver a esa gloria. Pero hay una diferencia ahora. Él está de nuevo ahí con Dios el Padre, pero la diferencia es que a la derecha del Padre hay un hombre. Él es Dios, pero también ahora tiene su cuerpo glorificado. ¿Han pensado en eso? El Señor Jesucristo está ahora allá, no solo como el Hijo del Dios Altísimo, sino como aquel Hijo de David, como aquel que en su cuerpo se encuentra ahí. Dios el Padre no tiene cuerpo, Él es espíritu. Dios el Espíritu Santo no tiene cuerpo, Él es espíritu. Dios el Hijo tiene cuerpo, Él es el Hijo de David. Es maravilloso lo que ha sucedido. Él, nuestro Dios grande, nuestro Dios altísimo, ha venido a nacer de una mujer. ¡Qué humillación tan grande solo por amor a ti y a mí! Por amor al Padre. Él en obediencia vino a cumplir este ministerio de nacer de mujer, de sufrir, de llevar cargas. Había una vez que estaba tan cansado que tuvieron que cargarlo a la barca. Leemos en los evangelios, tan cansado nuestro Señor. Él lloraba acá cuando estaba en la tierra, llevaba nuestras tristezas, lloró sobre Jerusalén, lloró sobre lo que sucedió ahí cuando Lázaro murió y todos estaban tan tristes. Él también lloró, él también tenía compasión de los enfermos, compasión de los paralíticos, compasión de los endemoniados, compasión de los que tenían lepra, compasión. Ese es nuestro Señor. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Ese es nuestro Señor. Nuestro Señor es vencedor. Él reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Acá vemos también su naturaleza judía. El Salvador viene de los judíos. Él reina sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Su reino es un reino que va por encima de todas las naciones. Todas las naciones se someten a Él. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Su reino no tiene fin. Él es el vencedor. Es en Cristo que somos más que vencedores. Es en Cristo, nunca olvidemos lo que vimos la última vez, la preeminencia de Cristo. En Cristo somos más que vencedores. Es Él el que reina por siempre. Es Él el que ha vencido. Y es Él el que traerá su reino pleno aquí a esta tierra cuando venga de nuevo. Versículo 34. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Fíjense estas palabras de María. Estas son palabras de incredulidad. Ustedes recordarán que la última vez cuando vimos el pasaje de cómo
Zacarías le habla al ángel Gabriel y él le habla, le responde como con cierta incredulidad. ¿Cómo es posible? Yo soy mayor, mi mujer ya tiene edad avanzada. ¿Cómo es posible que tenga un hijo con esta edad, que tengamos un hijo, ¿no? Y entonces el ángel lo reprende por su incredulidad. Este no es el caso con María. Fíjense, si hay algo que se puede decir de María es que tenía mucha fe. Fíjense, ella da por hecho que el ángel que lo que está diciéndole el ángel va a suceder pronto. Yo todavía no estoy casada, ¿entienden? Lo que está diciendo es, yo todavía no estoy casada, yo estoy desposada, pero todavía no estoy casada. ¿Cómo es posible? Yo no conozco varón, todavía no he dormido con un varón porque no estoy casada. ¿Cómo es posible? O sea, tiene una fe tan grande que piensa, ya mismo va a suceder, ya mismo el Señor dará que yo conciba a este maravilloso hijo, a Jesús. Ella no puede entender porque no le cuadra a ella. ¿Cómo será posible si yo todavía no estoy casada? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Acá tenemos al Espíritu Santo que viene sobre ella. Y el poder de la sombra, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Acá tenemos al Dios el Padre, acá tenemos al Espíritu Santo actuando en esta concepción del Señor Jesucristo. Esto es maravilloso. Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo en la obra de la concepción del Señor Jesucristo. Es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tenemos acá la Trinidad. Por lo cual también, y acá es importante que lo entendamos a esto, la doctrina de la Trinidad es grandiosa, es maravillosa. Vemos cómo cada una de las personas de la Trinidad están separadas una de la otra y son solo un Dios, es un Dios, pero es Padre, Hijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre y el Espíritu Santo llevan acá la concepción del Hijo en María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Acá tenemos en un solo versículo, tenemos al Espíritu Santo, tenemos al Padre y tenemos al Hijo. ¿Y cómo se llama el Hijo? Dice, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ese es el Señor Jesucristo. Él es santo, Él es santo. Él es el santo ser que nació. Y Él es llamado Hijo de Dios. Una vez más esta realidad. Él es el Hijo de Dios. Todo lo que tenemos acá es maravilloso, es precioso, es una consumación de profecías que ya se habían dicho en el Antiguo Testamento. Nosotros encontramos en el versículo 33 que le dice el Señor, le dice el ángel, le dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Esto es una promesa que ya se había dado en el Antiguo Testamento. Ya se había hablado en el Antiguo Testamento sobre aquel Mesías que vendría y reinaría por siempre. Ya se había hablado de la consumación de todo en el Mesías, en el Señor Jesucristo, en el Salvador. Leemos, no hace falta que lo busquen, leemos en Daniel capítulo 2, versículo 44. Ahí se recalca justamente a este reino milenario que luego tiene una permanencia eterna luego del milenio. En Daniel 2, versículo 44 y 45 dice,
Y en los días de estos reyes, está hablando, ¿no es cierto?, Daniel a Nabucodonosor, explicándole el sueño que tuvo de aquella estatua. Y le dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. No nos olvidemos que Jesucristo ha venido para darnos gracia cuando Él vino la primera vez. Él dijo, yo no he venido a juzgar a este mundo. Él ha venido a salvar, a buscar y salvar a lo que se había perdido, a salvarnos a nosotros. Y todavía estamos en esa época de gracia donde todavía las personas son salvadas a través de su nombre, a través de la fe en Jesucristo como el Hijo de Dios y el que murió como hombre por nuestros pecados. Si ponemos nuestra fe en Él, que Él murió en la cruz, que Él pagó en la cruz por nuestros pecados, tenemos vida y vida eterna en el Señor Jesús. Pero Él vendrá de nuevo, y cuando venga de nuevo ya no vendrá a traer gracia a las personas, al mundo. Él vendrá a juzgar a este mundo. Tenemos que entenderlo, que el tiempo es corto, que Él puede venir como un ladrón en la noche. Cuando todos menos lo esperen, vendrá el Señor Jesucristo. Y eso hace tan importante el mensaje del Evangelio, pues queda poco tiempo. El Señor viene y su pueblo dice, sí, ven Señor Jesús. Pero los que no le conocen tendrán juicio eterno. Acá dice, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. El Señor Jesús va a desmenuzar y va a juzgar a todos los impíos de una forma terrible, horrible, justa. Es importante que llevemos el Evangelio mientras hay tiempo. Versículo 45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. El reino de Dios, encabezado por el Mesías, es el dominio final que nunca será reemplazado. Tiene esa fase milenaria y luego eterna. En Isaías capítulo 9, versículo 7, y leo a partir del versículo 6, dice, porque un niño nos es nacido. Ese niño ya está hablando en Isaías como más de 700 años antes de que concibiera María. Porque un niño nos es nacido. Habla en presente porque es una profecía, se va a cumplir sí o sí. Las profecías de Dios se cumplen siempre. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Acá tenemos un niño, un hijo nos es dado. Esa es la idea de Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. ¿De qué otra forma podemos entender Emmanuel más que con eso? Dios está con nosotros. No es simplemente que está acá como en espíritu, con nosotros, hecho hombre. Jesucristo vino a ser hombre para estar con nosotros y pagar por nosotros. Y por último, les digo el pasaje de Isaías 7, versículo 14. Otra profecía, hablando de lo mismo. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Una vez más, Isaías, estamos hablando de más de 700 años antes de que se concibiera María. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ese es Dios con nosotros. El Señor Jesucristo es Dios con nosotros.
Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo entre ellos. Dios con nosotros, Emmanuel. Emmanuel está con nosotros en este preciso momento mientras la palabra se está predicando. El Señor está con nosotros cada vez que ustedes se reúnen para orar, hermanas. El Señor está con ustedes, bendiciendo, escuchando. Él es el Dios que escucha. Mi Dios me escuchará, podemos decir. Lo podemos decir con fe porque está escrito en su palabra. Mi Dios me escuchará, dice en Miqueas capítulo 7, versículo 7. Mi Dios me escuchará. Lo podemos decir con certeza. Mi Dios me escuchará. Él está entre nosotros. Él está cumpliendo su voluntad. Él está bendiciendo. Él está fortaleciendo nuestra fe. En estos tiempos de dificultad, en estos tiempos donde la gente está cada vez más en contra del Evangelio, de la palabra, en contra de los hijos de Dios. En este tiempo donde estamos pasando en muchos casos por situaciones difíciles, familiares enfermos, familiares que no quieren escuchar el Evangelio, familiares que están pasando por dificultad económica, por dificultad corporal, física, de salud. Estamos en tiempos que nos llevan a llorar, a estar tristes, pero nosotros podemos levantar nuestra cabeza porque el Señor está con nosotros. Hay un Dios que nos escucha, hay un Dios que ha prometido escucharnos, y todo esto fue posible porque la Virgen concibió y dio a luz un hijo a quien le puso el nombre Jesús. Jesús. Qué nombre tan precioso, qué Dios tan maravilloso que está con nosotros. Aquel que es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Son todos nombres de Jesucristo. Podríamos pasarnos toda la noche hablando de esto. Él es admirable, Él es consejero. ¿No es Jesús tu consejero? ¿No es aquel a quien tú preguntas y pides y hablas y Él te habla a través de su palabra? ¿No es Él el mejor consejero cuando el hombre no sabe qué decirte, cuando el hombre te lleva a caminos erróneos? Es el Señor el que te guía, es Él el buen pastor que te va adelante y te muestra el camino. Dios fuerte, ¿no es Él tu Dios fuerte, tu fortaleza, tu gran hijo de Jacob? Aquel que va llevando a la batalla y acompañándote, guiándote, aquel que reina por siempre. Continúa diciendo, Padre eterno. ¿Sabías que Jesucristo también es tu Padre? Ese es su nombre, Padre eterno. Él es también tu Padre. Príncipe de paz. ¿Cómo necesitamos esa paz? El Señor les dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No la paz que les da el mundo, mi paz os dejo. Esa paz es maravillosa, esa es la paz que necesitamos, esa es la paz que rompe toda fortaleza, esa es la paz. Cuando pensamos que nada ni nadie puede salvarnos, ¿sabes qué te digo? Tienes razón, nadie puede, solo Él puede, solo Él. Que sea su nombre alabado y glorificado por siempre. Amén.